Ok, muy bien. Entonces, muy buenas noches, estimados participantes del curso de mecánica estática. Una cordial bienvenida y damos inicio a esta segunda reunión eh, sobre las condiciones de equilibrio. Vamos a hablar de condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. Y bueno, vamos a comentar algunos ejercicios que están en el texto. Eh, Comencé a hacer unos problemas aparte, ¿no? del libro. Estaba editando, pero no me dio tiempo de terminarlo. Cuando lo termine, se los coloco en el grupo y después hacemos la clase, la otra reunión. Fíjense, entonces, hay unas condiciones que ya supuestamente ustedes deben de conocer. Las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido son dos. Dos. La suma de todas las fuerzas que interactúan en un cuerpo es igual a cero, para que esté en condiciones de equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Que no se esté moviendo. ¿Ok? Que no se esté moviendo. Eso va a ser una consecuencia de la primera ley de Newton, que la vamos a comentar en unos momentos. Y la segunda condición es la condición de momento. La suma de los momentos es igual a cero. Esa es la otra condición. Vamos a trabajar por ahora la primera condición, la suma de las fuerzas es igual a cero. Comentamos en la reunión anterior que una fuerza es una interacción que vea por la presencia mínima de dos cuerpos. La presencia mínima de dos cuerpos. Eso es importante tenerlo claro porque se presta confusión y algunas veces se colocan fuerzas que realmente no existen, ¿no? Entonces, voy a indicar la metodología a seguir. Uno, cuando yo tengo mi problema concreto, un problema concreto con un cuerpo y hay varias fuerzas que están actuando sobre él y él está en condiciones estáticas, eso significa que se cumplen las condiciones de equilibrio. Para yo hacer el análisis del conjunto de fuerzas para obtener una resultante, yo tengo que hacer lo que llamamos un diagrama de cuerpo libre. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, aquí en la figura 227, eh, no le hagamos caso en las unidades, estas unidades no las vamos a usar nosotros, no se preocupen. Vamos a utilizar el sistema internacional, o sea, Newton o kilonewton, o meganewton, etcétera, pero son Newton. Aquí yo tengo un diagrama de cuerpo libre que no está bien. El eje X se supone que es este y este es el eje Y. Entonces tengo sobre este punto tengo fuerzas concurrentes, se llama eso. Un conjunto de fuerzas sobre el punto A y voy a obtener la condición de equilibrio de eso, de ese sistema de fuerza que estoy usando. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tal como lo comentamos en la reunión anterior, que yo me imagino que ya están leyendo el libro, ya se están familiarizando con el asunto, o recordándose a lo que hicieron en física 1, supongo. No sé si esto lo hicieron en física 1. Entonces yo tengo tres fuerzas, cuatro, perdón. Tengo F1, tengo F2, tengo F3 y F4. Fíjense que tengo dos fuerzas que coinciden con los ejes de coordenadas. Ojo, F1 coincide con los ejes de coordenadas y F2 coincide con los ejes de coordenadas. Cuando yo tengo mi diagrama de cuerpo libre, mi sistema rectangular, y tengo fuerzas que coinciden con el sistema de coordenadas, ya no vamos a estar hablando de las relaciones trigonométricas que ya habíamos comentado, como el seno y el coseno. Simplemente se coloca en la sumatoria la magnitud de la fuerza, solamente la magnitud de la fuerza. ¿Eh? Caso cuando el vector o la fuerza forma un ángulo respectivo con uno de los ejes, ahí yo tengo que entonces proceder a calcular, ¿eh? Tengo que proceder a calcular y descomponer cada uno de los vectores. Entonces, fíjense, eh, bajamos un poquitico acá. Bajamos un poquitico acá. Bajé demasiado. Ahora me da.
Me ven otra vez. Oye, ¿qué pasó con esto? Ya, voy a la página 32. Ok, aquí estoy. Aquí estoy. Esta es la condición de equilibrio. Esta es la condición de equilibrio. Sumatoria de f de x igual a cero. Sumatoria de f de y igual a cero. Esta es la condición de equilibrio. Esto es el ABC. Si hay estudiantes o futuros ingenieros civiles, esto es la condición que es, digamos, la columna vertebral de un ingeniero civil. O sea, la sumatoria de f de x igual a cero y la sumatoria de f de y igual a cero. Hago el comentario por si hay algún estudiante que está haciendo ingeniería civil. ¿Eh? Esto es fundamental, o sea, en el curso de estructura, en el curso que estamos haciendo ahorita de estática, etcétera. Bueno, y para todos los demás colegas futuros ingenieros. Bien, esta es la condición de equilibrio. Falta otra condición de equilibrio que la vamos a comentar luego en otra reunión, que es la del momento, ¿no? La del momento. Entonces, estas dos son ecuaciones, estas son dos ecuaciones escalares, ojo. ¿Eh? Es decir, yo voy a descomponer los vectores en el eje X previamente haciendo mi diagrama de cuerpo libre y descompongo los vectores en el eje Y, ¿ok? De mi diagrama de cuerpo libre. Lo sumo algebraicamente porque pueden haber más, menos, etcétera, y con eso yo puedo resolver la situación que yo tengo presente. Eh, en la figura 228 es una suma usando la ley la suma de la línea poligonal. Yo puedo sumar la fuerza eh, eh, y obtener las componentes y la suma de cada una de ellas y la suma total. ¿Eh? Pero nosotros no vamos a estar trabajando con situaciones geométricas, sino que vamos a hacer un trabajo desde el punto de vista analítico, es decir, de cálculo, ¿no? Pero bueno, aquí vemos F1, aquí vemos F2, como ya dijimos, estas dos fuerzas están que coinciden con el eje. F3 la traslado, hago una traslación, la coloco acá, y por último F4, ¿no? Esto es lo que se llama sumar vectores por el método de línea poligonal, porque obtenemos una línea poligonal. Bueno, el cálculo está acá, ¿no? Voy a hacer el comentario muy breve. Fíjense que lo que dije anteriormente, estimados compañeros, cuando yo tengo una fuerza que coincide con el eje de coordenadas en mi diagrama de cuerpo libre, ¿ok? No tengo que escribir, no va acompañado ni de seno ni coseno. Claro que yo pudiera colocar, porque en este caso, ¿ves? Aquí el ángulo que forma la fuerza F1 con el eje X es 0 grados. Entonces sería coseno de 0 grados, pero coseno de 0 grados vale 1. Pero para no estar enredándonos la vida, es mejor o es preferible eh, tomar la decisión que hemos comentado. Si coincide con el eje, yo pongo nada más la magnitud de la fuerza. En este caso, 300. Supongamos que sean 300 newton. No está hablando de libras. ¿Eh? Fíjense que no tiene acompañado ningún coseno ni seno. Vamos con F2. F2, F2 no tiene componente en el eje X. Ojo, ¿okay? Aquí no va a aparecer F2 en la sumatoria de f de x. Es muy importante que tengamos claro eso. F2 corresponde al eje Y. Ahora, F3, sí, ¿ve? F3, que sería este que estoy señalando acá, la de 200, forma un ángulo de 30 grados con el eje Y. Entonces, la componente en el eje X sería esta componente, esto que está acá, ¿no? Y esto es el cateto opuesto al ángulo, por lo tanto es el seno. Entonces fíjense que aquí me escriben 200 seno de 30, ¿ok? Y el signo menos porque esta componente está dirigida hacia la izquierda del cero, ¿ok? Entonces es menos 200 seno de 30. Seno de 30 es un medio, sería 200 entre 2, sería 100.
Vamos con la fuerza 4. En el eje X, mucho orden, en el eje X. En el eje X, esta fuerza se descompone en una vertical y en otra horizontal. La horizontal, que corresponde al eje X, es el cateto opuesto al ángulo, por lo tanto sería el seno. 400 por el seno de 30. Aquí lo tengo, 400 por el seno de 30, pero con un signo menos porque va igual que la F3 hacia la izquierda. ¿Mm? Fíjense que vamos a hacer un análisis del equilibrio, ¿no? Vectorialmente con la fuerza. En F1 es una fuerza que está dirigida hacia la derecha. Yo tengo que tener el resto de la fuerza de tal manera que me compense, ¿ve? A esa fuerza que va hacia la derecha. Entonces, fíjense que claramente, por eso es que es muy importante el rollo de los signos, porque estas dos van en la misma dirección, ¿ve? Las componentes en el eje X de F3 y F4 van en la misma dirección hacia la izquierda, de manera tal de que esta suma de estas dos me va a equilibrar la F1. ¿Sí? Un razonamiento análogo hago con el eje Y. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí yo igualo a 0. ¿Sí? Vamos ahora con el eje Y. ¿Qué pasa con el eje Y? En el eje Y no tengo F1, porque F1 tiene solamente componente en el eje X. Entonces, no voy a colocar en el eje Y nada que ver con F1. F2 sí, la fuerza F2, que son 173.2, va dirigida en el eje Y hacia abajo, por lo tanto debo tener un signo menos. Entonces aquí pongo menos 173.2. Vamos con F3. F3, la componente en el eje Y también va dirigida hacia abajo, porque sería esta componente más la que tengo horizontal, que ya la discutí anteriormente, sería el cateto adyacente al ángulo, que es el cateto adyacente, que sería este. Esto sería coseno de 30 grados con un signo menos. Aquí entonces tengo menos 200 coseno de 30 grados. Y por último, F4. F4. F4, F4 lo tengo, la componente vertical está dirigida hacia arriba. ¿Ok? La componente vertical está dirigida hacia arriba y es sensato, es sentido común pensar que va dirigida hacia arriba para equilibrar la fuerza de F2. Que está dirigido hacia abajo, para que entonces el sistema esté en equilibrio. Esto que yo estoy indicando acá es fundamental, que lo comprendamos, que lo analicemos antes de ponernos a sacar cuenta. ¿Ves? Y si yo hago ese análisis previo, chequeo mis ecuaciones en el eje X, en el eje Y, yo no voy a tener ningún problema para resolver cualquier problema que me coloque. No voy a tener ninguna situación complicada. Entonces, esta reunión justamente mm, quiero que ustedes logren entender esa situación. O sea, que ustedes vean cómo se aplica en la primera condición de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0, tanto en el eje X como en el eje Y, porque si no, entonces no está en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si no está en equilibrio? Ingresamos a la primera ley de Newton, ¿eh? O la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton me dice que el cuerpo puede estar en reposo, oído, el cuerpo puede estar en reposo o moverse a velocidad constante. Moverse a velocidad constante significa que no hay aceleración, por lo tanto las fuerzas tienen que estar en equilibrio. ¿Okay? La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, en el caso de cuerpos rígidos que están en equilibrio, como no tienen movimiento, nosotros vamos a
aplicar la primera parte, digamos, que me dice la ley. El cuerpo está en reposo si, solo si las fuerzas están en equilibrio. ¿Ok? Y esa es la situación que nosotros vamos a analizar en el curso este de mecánica estática. ¿Ok? En el curso de mecánica. No vamos a entrar en un tipo de movimiento. ¿Eh? Bueno, aquí está el enunciado de la ley. No vamos a estar leyendo eso ahorita porque no. Ya lo acabo de comentar. Bueno, entonces fíjense, aquí yo tengo otro ejemplo. Voy a repetir, estaba haciendo, le voy a preparar unos ejercicios aparte, ¿ve? Lo estaba digitalizando, no los culminé y se los voy a entregar mañana, quizás cuando termine por el grupo de Telegram y en la plataforma. Aquí yo tengo un problema eh, muy raro, pues, muy raro. No necesariamente tiene que haber este transporte acá, pero fíjense la manera como yo tengo diseñado este sistema. Entonces, los civiles o cualquier otra disciplina, los mecánicos, etcétera, en campo, el trabajo en campo, algunas veces yo necesito tener una formación muy clara en lo que es uno llama izamiento, se llama, fíjense bien. El ingeniero que puede estar encargado de un izamiento, si puedo levantar una tubería, levantar una tubería de 20 pulgadas o un elemento estructural pretensado de concreto, etcétera. Entonces, puedo tener, esto lo vamos a sustituir por grúa, por ejemplo, dependiendo, pues, digamos, de la carga que yo tenga. Entonces, cuando hay que tomar una decisión, posiblemente muy rápida, ¿sí? Entonces, ahí es para que ustedes entiendan el porqué de todo lo que estamos ahorita haciendo. ¿Sí? Cuando un ingeniero ya ha culminado, ya él tiene, eh, saben que el cuerpo está en reposo porque hay una condición de equilibrio y las fuerzas se anulan, etcétera. Entonces, si yo voy a hacer un izamiento, posiblemente yo voy a sacarlo del equilibrio porque lo voy a levantar. Entonces, lo puedo levantar a velocidad constante, lo puedo acelerar. Comúnmente no es correcto acelerarlo porque, bueno, puedo tener problemas. Pero esta es la intención, ¿ves? Ahora, él está en equilibrio, sí está en equilibrio. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Estas dos tensiones serían la AC y la tensión AB, que esta lo vamos a despreciar de estos dos señores que están acá, y el peso, por supuesto, que está acá, que sería la caja esta que yo quiero levantar de esta plataforma. ¿Este es un camión o una plataforma? Yo quiero levantar esto de la plataforma y trasladarlo a otro sitio, etcétera. Entonces, el que está encargado del izamiento, comúnmente es un ingeniero, él hace la descomposición y hace todo mentalmente, ¿entiendes? Eh, entonces, es como ya ir poniendo en práctica lo que yo estuve estudiando un par de años atrás, etcétera, ¿no? Esas situaciones, ese sentido común, ¿eh? Ese sentido común hay que ponerlo en esa práctica. Han habido problemas de izamiento. ¿Mm? Por ahí había un video que no recuerdo, pero sí lo llegué a ver, donde en un izamiento pues colapsado algo, porque bueno, no fue llevado a cabo como debe ser. Bueno, pero le hago el comentario para que se estimulen un poquito en el asunto. Fíjense, que el primer paso que yo dije, bueno, identificar las interacciones, o sea, la fuerza, ya lo dije, AC, AB y el peso. No hay más, no hay más. ¿Qué ocurre? Ah, bueno, pero quita el hombrecito este agarrado. Que aquí hay una interacción, pero aquí, fíjense, les voy a aclarar. ¿Qué ocurre? Nosotros suponemos en este modelo que aquí no hay roce en esta polea. Entonces, si no hay roce, esta fuerza, esta cuerda que está sujetando este señor acá,
se transmite por igual, se transmite en toda la cuerda acá, hasta llegar a A. Igualmente con el amigo que está en C, si no hay roce en la polea, si no hay roce en la polea, toda la fuerza se va a transmitir a través de este cordón. Entonces, por eso es que nosotros entonces estamos indicando que todas las fuerzas, las interacciones, las voy a llamar AB y la voy a llamar AC. Y eso lo traslado al diagrama de cuerpo libre. Entonces, cuando yo voy a resolver problemas de equilibrio, primer paso, hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí le coloco, le identifico la fuerza. Aquí, por ejemplo, coloqué la tensión AC, el autor colocó AC, la tensión AB y el peso, muy importante, el peso este que está acá. ¿Ok? La masa en el cálculo es 75 kilogramos, lo multiplico por, acuérdense que el peso es M por G. Si me dan la masa, yo tengo que multiplicarla por la aceleración de gravedad para obtener el peso. Eso es otro error también muy común. Yo no voy a poner aquí 75 kilogramos porque eso no es una fuerza. Acuérdense que el peso es una fuerza. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar la masa respectiva. Si me dan la masa en el enunciado del problema, yo tengo que multiplicar la masa por la aceleración de gravedad. Y eso me va a dar el peso. En este caso se multiplica por 981 y me da 736 newtons. ¿Ok? Bueno, entonces tengo estas tres fuerzas. En el lado derecho hay otro método, usando la ley de seno, la ley de coseno, que bueno, hay que estar muy ducho manejando no solamente lo que es la ley de seno y coseno, sino manejar también el problema de los ángulos. Yo particularmente le aconsejo que utilicen la descomposición analítica como ya lo hemos hecho hasta ahora. ¿Eh? Bueno, salvo que dominen muy bien la ley de seno. Fíjense que aquí hay estos ángulos que están acá. Vean que estos ángulos no aparecen acá. Yo tengo que deducir estos ángulos, ¿ok? Entonces es preferible que ustedes trabajen analíticamente. Vamos a hacer el análisis analítico de esto nosotros acá. T sub AC, ¿por qué esto está en equilibrio? Esto está encima de la plataforma o elevado levemente de la plataforma. Entonces tengo, fíjense, esta componente de TAC tiene una en el eje X y TAB tiene una en el eje X también, pero que tiene sentidos contrarios. Entonces, por esta razón, las componentes de las fuerzas en el eje X se anulan, porque esta componente debe ser igual a esta. ¿Ok? Porque se van a transmitir de tal forma de que las tensiones, cuando yo lo multiplique, ya sea por el seno o el coseno, con los respectivos ángulos, se anulen. En el eje Y, ¿qué ocurre en el eje Y? La componente AC tiene una vertical hacia arriba, tiene que ser dirigida hacia arriba. La componente de AB tiene una componente horizontal también dirigida hacia arriba, de manera tal de que las dos sumas de esta componente hacia arriba anulen el peso del cuerpo y esté en equilibrio. Ese razonamiento es fundamental que ustedes lo hagan cuando estén haciendo sus problemas. ¿Okay? O sea, no puede porque entonces yo no puedo colocar una componente o dibujar una componente que no tenga con quién se vaya a anular, ¿entiendes? Porque entonces la cosa no está bien. Esos son detalles importantes que los estudiantes comúnmente cometen. Aquí tengo yo otra vez, aquí por ejemplo el caso del deslizamiento, como yo les dije, ¿no? ¿Mm? Hay un izamiento, bueno, hay un movimiento. Esto se ve mucho en obras, por supuesto, ya sea en obras electromecánicas o en obras civiles. Sobre todo en obras civiles uno ve cómo uno puede trasladar con cierto equilibrio algunos elementos. Bueno,
el libro pues tiene siempre ejemplos muy llamativos. ¿Mm? Este es un barco de carga y entonces tengo un izamiento también, como yo acabo de comentar. Una operación de descarga de un barco. Tú trayendo un vehículo que viene de de otra parte del mundo. ¿Sí? Entonces fíjense, la técnica, tengo una grúa, aquí tengo la grúa, aquí tengo el, el tensor este que tengo acá. Y él me dice que la descarga, la operación de descarga, un automóvil que tiene un peso determinado, una masa de 3.500 libras, es soportado por un cable, se ata una cuerda al cable A, este que tengo yo acá, y se tira para centrar el automóvil sobre la posición deseada para yo moverlo, ¿no? Ah, el punto de que me interesa, ¿no? El ángulo entre el cable y la vertical es de 2 grados. Esta es la vertical de la grúa, ¿ok? Esta vertical es equivalente en el centro de gravedad de la grúa, ¿eh? Que es el peso. Por eso es que uno lo dibuja perpendicular a la superficie, ¿no? Y el cable tiene una pequeña desviación de 2 grados, muy chiquita, pero una pequeña desviación, ¿eh? Entre el cable y la vertical. El ángulo entre la cuerda, ¿sí? Y la horizontal es de 30 grados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, yo procedo a hacer mi diagrama de cuerpo libre basado en este esquema. ¿Sí? Aquí lo tengo. Voy a hacerlo en el lado izquierdo. Me estoy quedando sin tiempo. Ese es el problema de Zoom, ¿no? Que por eso es que me gusta hacer Bueno, esto se va a culminar. Todavía no, me quedan 9 minutos. Me quedan 9 minutos, vamos a terminar esto. Entonces, fíjense que ustedes tienen un problema en concreto. El primer paso, te llama cuerpo libre. Aquí lo tengo. Este es el carro. Aquí este punto A, donde está la carga, pues. La carga. Este es el peso de la carga. Y estas son las dos interacciones que yo tengo que identificar claramente. ¿Eh? Claramente. Esto no, esta es la guía. Claramente. El tensor este que proviene de la grúa, y esta componente que está acá, que sería TAC, y el de la grúa lo vamos a llamar TAB. Este ángulo es de 2 grados. Aquí está el ángulo con la horizontal que es de 30 grados. Y tengo mi diagrama sencillo que se va a repetir continuamente. ¿Eh? Entonces no es complicado, no es complicado. Voy a repetir otra vez, vamos a obviar un poquito el, el, el teorema de seno y coseno, el teorema del seno, más que todo es el que se usa. Entonces vamos a aprender a descomponer esto. Esto porque en la práctica, sobre todo por los civiles, cuando ven los cálculos estructurales, o sea, ven estructura, ustedes no van a estar aplicando la ley de seno ni nada, mucho menos tienen que saber decomponer la fuerza, ¿no? Para hallar apoyo, conectores, conexiones, etcétera. Eso lo vamos a hacer más adelante en el semestre. Entonces, fíjense, hacemos el análisis de tengo una componente horizontal de AC. El análisis cualitativo sin hacer cálculo. TAC tiene una componente horizontal. Entonces yo digo, bueno, esta componente horizontal tengo que tener algo que me la anule. Claro, el tensor que está en la grúa tiene una componente dirigida hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Conocido este ángulo, muy chiquitica, ¿no? Muy pequeña, porque es un ángulo de 2 grados, pero aquí tengo la componente. ¿Sí? Y esta componente que está hacia la izquierda se va a anular con la componente AC, que está dirigida hacia la derecha. Fíjense que la componente siempre tiene que tener sentidos opuestos, de manera que cuando la sume me dé 0. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el eje Y? ¿Cómo yo anulo la componente del peso?
La componente del peso es anulada por la tensión de la grúa, del cable de la grúa, esta que está acá, y esta componente sería esta, la que está orientada en el eje Y, ¿ok? En este caso sería el cateto adyacente, que será coseno de 2 grados. ¿Mm? Y esta componente me va a anular, me va a anular el peso. Entonces, insisto, cada vez que ustedes van a hacer un análisis de un equilibrio, una condición de equilibrio, de un cuerpo rígido, ¿bien? Ustedes tienen que hacer previamente, antes de ponerse a calcular, uno usa el sentido común y digo, bueno, este componente va a la derecha, tiene que existir una en el lado izquierdo. Si hay una componente en el peso, que es la fuerza que interacción gravitatoria que va a aparecer siempre, yo voy a tener componentes que me anulen el peso. ¿Mm? Entonces, por eso es que uno habla de la suma, las componentes como suma algebraica, porque van a ser positivas o negativas. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes posteriormente. Bueno, antes de culminar, bueno, aquí tienen el libro, me da unos pasos para yo resolver el problema. ¿Eh? Como ya lo hemos comentado, trazar el diagrama de cuerpo libre, etcétera, lo leen ustedes con calma. Pero voy a ir a los problemas y les voy a hacer una observación ahorita. ¿Eh? En esta primera evaluación, yo voy a tomar un ejercicio, dos ejercicios de los que están aquí ahorita señalados. Entonces, tengo el 243. Bueno, el 244, entonces comiencen a resolver este problema. El 244. Dos cables se amarran juntos en C, se cargan como indica en la figura, allá la tensión AC, allá la tensión BC. No tengo los ángulos, ¿sí? No tengo los ángulos. Los ángulos los voy a deducir con estas distancias que yo tengo acá. Entonces, aquí tengo, y fíjense que yo identifico el triángulo rectángulo, el ángulo recto. Este es un cateto y este es otro cateto. Un cateto vale 500 milímetros, o sea, 50 centímetros, o lo que equivalente a 0,5 metros. Y el otro cateto sería 0,525 metros. Con estos dos catetos yo puedo conocer la hipotenusa. La hipotenusa sería la raíz cuadrada de todos los valores. Y con eso ya yo puedo entonces conocer este ángulo. Pues, entonces el coseno, hay el coseno de este ángulo. El coseno de este ángulo es 525 entre la hipotenusa. El seno de este ángulo es 500 entre la hipotenusa. Y así sucesivamente hago con el otro tensor. O sea, aquí tengo de altura 300 como cateto y aquí tengo 400. ¿Eh? Entonces, este problema es fundamental que lo hagan. ¿Mm? El 244. El 245 también. El 245 me dice una componente de máquina en forma irregular se mantiene en la posición mostrada en la figura. ¿Eh? FA es 940 newton, una fuerza horizontal aquí que determina la magnitud de FB y de FC ejercida por estos dos sujetadores que tengo acá. Tengo una plancha, esto puede ser un planchón de acero, ¿okay? Y tengo estos sujetadores y quiero calcular estas dos componentes, estas dos fuerzas. Entonces, bueno, aquí lo tengo. Colocan su sistema de coordenadas, o sea, o el diagrama de cuerpo libre, ¿ve? Es una fuerza horizontal a lo largo del eje X y tengo esta fuerza que están acá. ¿Okay? Bueno, hagan los ejercicios 244 y 245. ¿Ok? Los 244 y 245. El ejercicio 249. Aquí tengo también una plancha, una plancha donde tengo este conjunto, me dan, bueno, estas unidades
No se preocupen por estos típicos sistemas se puede utilizar, pero ustedes van a escribir en Newton. Pero eso tiene problemas, yo les aconsejo que lo hagan. Ya como falta 1 minuto 49, yo voy a dejar de compartir. Tenemos a Diomedes, que me escribió temprano, Reinaldo, el amigo Reinaldo, Luis, Nolan y Daniel. Bueno, tenemos 1 minuto y unos 30 segundos, por si tienen alguna duda, por favor, digan lo que tengan que decir. Diomedes, Todo ¿tiene claro, todo todo claro? claro. Muy bien, me gusta eso. Nolan, Sí, sí, profe, sí. perfecto. Yameli y Daniel. Sí, muy Bueno, claro, profesor. ok, ok. Entonces fíjense bien. Esto voy a dejar de grabar entre un momentico. Eh, la grabación la voy a pasar, está en MP4 y se graba, la subo al grupo al canal de YouTube que yo tengo y después la voy a publicar en la plataforma de Saya mañana y en el grupo de Telegram. Bueno, que tengan todos una feliz noche y que descansen un feliz fin de semana. Estamos pendientes por el grupo de Telegram si tienen alguna duda, por favor.